Y la odontología no ha sido ajena a esos términos. Y es que se habla de ecosistemas rurales, se habla de ecosistemas económicos, el término ecosistemas está mencionando en muchos aspectos. Pero ¿cuál es el concepto básico de ecología, de ecosistema, de hábitat, de nicho ecológico? ¿Cuál es? ¿Qué idea tienes? ¿Qué es la ecología? ¿Qué estudias? Los ecosistemas. ¿Y qué es un ecosistema? Claro, la ecología es el estudio de los seres vivos y los seres no vivos. ¿No es cierto? La interrelación que hay entre los seres vivos. Por ejemplo, nosotros tenemos interrelación con qué seres vivos. Con los perros, con los animales, con las plantas, ¿no es cierto? Esa interrelación estudia la ecología. ¿Y un ecosistema qué cosa es? Por ejemplo, ecosistema sería una laguna y todo lo que hay en la laguna. Ecosistema es la zona costera y todo lo que hay, todos los animales que hay. Ecosistema es una zona selvática y todos los animales que hay en esa zona selvática. Ese término trasladado a ontología, se ha dicho, dentro de la calidad local es como un mundo microbiano muy grande y que tiene diferentes aspectos. Tiene factores bióticos y factores abióticos. Y hay microorganismos en determinadas zonas que no hay en otros o que predominan más en unos que en otros. Por ejemplo, yo dijera, ¿los leones son propios de un desierto? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no es Juan? ¿Por qué no existirían leones en un desierto? Claro, porque no hay presas, ¿no es cierto? No hay alimento para el león, entonces obviamente los leones tienen que estar donde estén las presas. Y eso está en una selva amazónica, está en África, y así por el estilo cada uno de los organismos se adecúa al ambiente donde está, básicamente orientado por el alimento o por las condiciones de vida que le ofrece el ecosistema. Los cóndores, ¿por qué no están en la costa? Los cóndores. ¿Por qué nosotros como país tenemos tanta biodiversidad? Por los microclimas que hay, por las zonas altitudinales. Uno puede ir en Lima, de 0 metros del nivel del mar a 4.000 en 4 horas. Y ha cambiado diferentes pisos altitudinales. Y esos pisos altitudinales hacen que haya diferentes organismos, diferentes especies vegetales, diferentes especies animales. Muy bien, ese término, repito, de ecosistema se trasladó a la ontología y a la calidad local. Estos ecosistemas locales, ¿cuáles serían los ecosistemas locales? A ver, entendiéndose como una zona diferente dentro de la calidad local. Calidad local, para nosotros desde el punto de vista macro, diríamos, pero la calidad local, las mismas condiciones, no hay diferencia. Pero si eso le preguntamos a un Streptococcus mutans, dirá, no encuentro similitud, y yo me voy a ubicarme donde hay mejores condiciones de vida. Si le preguntamos a una Porphyromonas, que es una especie que produce enfermedad periodontal, diría, ¿para ti es lo mismo en cualquier lugar de la calidad local? Diría, no, tampoco. Yo voy a adecuarme a las zonas gingivales, porque ahí hay las condiciones para que yo viva. Y le decimos a los Streptococcus orales, ¿te gusta la zona gingival? No, ahí no hay condiciones para que yo pueda vivir. Puedo vivir bien en la mucosa oral, en la superficie dental. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay diferentes ecosistemas desde el punto de vista microscópico. Y eso es lo que queremos estudiar. Queremos estudiar esas relaciones de la microbiología. ¿Por qué se produce la caries? ¿Por qué se produce la enfermedad periodontal?
¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Quiénes son responsables de caries enfermedad periodontal? Las bacterias, sustantivamente las bacterias. ¿Y esas bacterias por qué producen? A ver si yo preguntaría así en términos generales. ¿Todas las bacterias son cariogénicas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál sería la respuesta? Correcto, muy bien, porque algunas degradan carbohidratos y otras no. ¿Y el que degrada carbohidratos qué significa? ¿Qué significa que degrada carbohidratos? Si las bacterias degradan carbohidratos, se generan ácidos. ¿Y los ácidos qué hacen con el esmalte? Lo desmineralizan. Y ahí empieza el proceso cariogénico. Entonces, así en términos generales, jóvenes, todas las bacterias de la cavidad bucal que degraden carbohidratos serán cariogénicas. ¿Y todas las bacterias de la boca degradan carbohidratos? No, todas no metabolizan carbohidratos. ¿Y quiénes o qué características deberá tener la bacteria que produce enfermedad periodontal? Ciérrame la puerta, por favor. ¿Qué característica bioquímica tendrán las bacterias que sean periodontopatogénicas? Recuerden esto, estoy enfatizando los términos que ustedes toda su vida como odontólogos deben saber. Todas las bacterias que metabolizan glucosa o carbohidratos serán cariogénicas y todas las que metabolizan proteínas serán periodontopatogénicas. Hay dos características metabólicas que identifican a estos grupos de bacterias y cada una de esas bacterias tendrá condiciones apropiadas para vivir en un lado o en otro lado, o por decir en términos ya en un ecosistema o en el otro ecosistema, y ahí le van a dar condiciones apropiadas para que puedan vivir. Y habrá bacterias que no pueden vivir en determinados sitios. Por ejemplo, la mucosa oral, imagínense, la mucosa oral tendrá las mismas condiciones que el surco gingival. ¿Tendrá las mismas condiciones? No tiene las mismas condiciones. ¿En qué no tiene las mismas condiciones? En condiciones de aire, por ejemplo. La mucosa es más aeróbica y el surco anaeróbico. Entonces, si la bacteria es anaeróbica, va a preferir vivir en surco y no en la mucosa porque ahí no hay condiciones de vida. Entonces, también otro concepto grande. Las bacterias bucales en su mayoría son bacterias anaeróbicas, el 80% aproximadamente son anaeróbicas. Y para que haya metabolismo de glucosa, a ver, eso recuerden ustedes, los bioquímicos están en bioquímica, ¿no? Ya. La bioquímica, un microorganismo se encuentra frente a glucosa y se encuentra en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. ¿Cómo se llama esta vía aeróbica y cómo se llama la vía anaeróbica? Glucólisis o la vía la fermentación y la otra, acuérdense, la vía glicolítica y el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan, no? Eso en condición aeróbica se degrada y cuando se degrada la glucosa en condición aeróbica, ¿cuáles son los productos? Si yo digo así en el examen, la degradación aeróbica de glucosa en la boca, ¿qué produce? Bueno, ATP se produce en los dos casos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de productos si la glucosa se metaboliza aeróbicamente o anaeróbicamente? ¿Cuál es la diferencia de productos? Eso lo saben, eso deben saberlo. Si la glucosa se degrada en condiciones aeróbicas, hay una degradación total y los productos son CO2, agua y ATP. Y si se lo hace en condición anaeróbica, es CO2, ácidos más ATP. Y esos ácidos son los responsables del producto, del proceso periférico. Y eso estamos hablando en condición de la boca. ¿Qué pasa si yo tengo un depósito? Yo pongo carbohidratos, hay condición anaeróbica y las bacterias o las levaduras que hubiera degradan ese carbohidrato.
Lo que quiero preguntarles es, en condición anaeróbica, ¿tienes este fondo? ¿Por qué llegas a esta hora ahí? ¿Qué hacemos con este fondo? ¿Puedes bailar con pasión? Había quedado abierta la puerta, muy fuerte. ¿Dónde nos quedamos? A ver, escuchen mi pregunta, ¿no? Ya. A ver, escúchenme jóvenes, ¿ah? Si yo dijera, todas las bacterias, cuando hay condición anaeróbica, degradan glucosa produciendo ácidos. Mi pregunta es, siempre, dicho de otro modo, siempre la degradación de glucosa en condición anaeróbica produce ácidos. Eso también lo debe haber claro ahí en bioquímica. No siempre. ¿Recuerdan ustedes que hay una fermentación alcohólica? También puede producir etanol. Y eso es el producto que utilizan cuando hacen un caldo de cebada, ponen en grandes tanques, le ponen levadura, en condición anaeróbica produce CO2, etanol más ATP. ¿Y ese etanol qué cosa es? Las bebidas alcohólicas, pues todas las bebidas alcohólicas son fermentación alcohólica. La cerveza fermentando, degradando cebada. La chicha de jora, la bebida de los incas, maíz, ¿no es cierto? El maíz terminado que se llama jora. Se hierve, se hidroliza y se pone la levadura. Ahí no se pone nada, en realidad son los microorganismos del aire los que van a producir esa degradación. Pero en cavidad bucal lo que nos interesa es la producción de ácidos. Esos ácidos desmineralizan y producen caries. Ecología comprende el estudio de las relaciones entre el microorganismo y el ambiente. La cavidad bucal es considerada un ambiente por lo que las propiedades de ese ambiente influyen en la composición y la actividad de los microorganismos que se encuentran en él. Lo que les quería decir, y estoy enfatizando, en la cavidad bucal no hay las condiciones adecuadas para todos los términos. Hay diferentes hábitats o ecosistemas. Miren, la cantidad de microorganismos que hay en la boca es inmensa. En primer lugar, ¿dónde habrá en nuestro cuerpo más microorganismos? Intestino. Y en segundo lugar, la cavidad bucal. Fíjense eso, de los diferentes ecosistemas ya corporales, intestino la mayor cantidad y la segunda es la boca. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 3.58 billones de personas son afectadas por desórdenes orales, es decir, la caries y enfermedad periodontal son enfermedades muy prevalentes en el mundo. Son enfermedades que no son de determinada región, son globales. Y repito, ¿quién produce eso? Las bacterias. Existen factores como la ubicación geográfica, la edad, la dieta, la genética, que influyen en la variabilidad de esa carga microbiana que hay a nivel bucal. La gran variabilidad que representa el microbioma oral está representada actualmente por esta institución que lo que ha hecho es analizar cuántos microorganismos hay en la boca. Yo hasta la clase pasada, yo decía, porque así estaba en la bibliografía, que hay más o menos 600 bacterias en la boca, de las cuales 300 se pueden cultivar y el resto aún no. ¿Qué dice esa nueva información? La información es actualizada. Si yo pregunto, ¿cuántas bacterias hay en la boca? Según ese estudio, 775 especies microbianas, de las cuales 57 tienen nombre, 13% sin nombre, pero cultivables, y 30 no son cultivables y por métodos como biología molecular se pueden determinar. Ya,
constantes, actualizados. Entonces, cuando yo diga, ¿cuántas bacterias aproximadamente hay en la boca? 775. ¿Todas se pueden cultivar? No todas se pueden cultivar. ¿De todas se conoce su nombre? No. Fíjense cuántas cosas hay por conocer. Y eso es lo que esta institución ha estudiado. Podría ser que de acá, como el conocimiento avanza mucho, de acá a 2 años, 5 años, se diga, antes se hablaba de 775, ahora se conoce que hay 1000 bacterias en la cavidad bucal. Esas cosas van cambiando con el tiempo y el conocimiento cambia muy rápido en estos tiempos. Adicionalmente, esta institución incluye taxones para genomas con un nuevo filo de nanomicroorganismos conocidos como ultramicrobacterias. Términos nuevos que nosotros no utilizábamos, no se conocía, pero repito, el conocimiento va avanzando y van descubriendo nuevos microorganismos que le llaman ultramicrobacterias. Bacterias muy pequeñitas comparadas a las que conocemos tradicionalmente, que incluyen, miren, una amplia variedad de géneros donde destacan Saccharibacteria y luego con nombres, con siglas cuyo nombre todavía no se conoce, como dice la parte de arriba, y que esas pueden representar hasta el 50% de la diversidad bacteriana. ¿Qué quiero decirle con eso, jóvenes? Que en realidad hay muchas especies bacterianas, muchas de ellas no conocidas todavía, y si no las conocemos, tampoco conocemos el rol que tendrían dentro de la cavidad bucal. La composición de este microbioma oral depende de varios factores. La genética del hospedero, fíjense ahí, la genética depende, no todos tenemos las mismas condiciones para darle la posibilidad de vida a la bacteria. El dimorfismo, el género, dimorfismo sexual, es decir, si ustedes van a ver más adelante, tengo alguna información, es diferente la microflora bucal en mujeres que en hombres. Está influyendo el género en la distribución de esas bacterias, el nivel socioeconómico, la etnia y la geografía, las cuales pueden reflejar variaciones en la dieta, convivencia de cada individuo. Los hábitos alimenticios, obviamente. A ver, si yo pregunto, ¿qué hábitos alimenticios favorecen el crecimiento de la microflora rural? ¿Los rurales o los urbanos? En la dieta, yo digo, ¿qué dieta favorece el crecimiento del microorganismo? La dieta en ambientes rurales o en ambientes urbanos. Urbanos, ¿por qué? Mucho alimento refinado, ¿no? Procesado, caramelitos, chocolates, chicles, cosas que contribuyen a que la microflora aumente. Los ambientes rurales, una dieta mucho más sana, con menos carbohidratos refinados. Estudios comparativos entre poblaciones europeas, africanas, asiáticas y norteamericanas mostraron variación microbiana entre las poblaciones. Esa es una característica de los ecosistemas, la gran variabilidad. Hicieron un estudio en Nigeria y observaron taxones exclusivos de acuerdo con el sexo. Y lo menciono acá, no voy a preguntarles, sino cuál es mi mensaje. No voy a decirles, díganme qué bacterias se encontraron en Nigeria en los varones y qué bacterias en las mujeres. No les voy a preguntar eso. ¿Cuál sería mi mensaje de esta diapositiva? La diferencia de la microflora entre varones y mujeres. El mensaje sería eso, que hay diferencia de la microflora entre varones y mujeres, y este estudio solamente lo que hace es reflejar eso. Y menciona una serie de bacterias que ustedes ven acá, que también son bacterias nuevas encontradas con respecto a lo que tradicionalmente nosotros enseñamos. Actinobacteria, Blautia, Citrobacter, que es una que sí la conocíamos, Rubulus, Rubibera, Actinobacillus, fueron exclusivas de hombres y de acá de mujeres. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de una comunicación. Miren, esto es importante, ¿eh? Entre la microbiota oral, las hormonas sexuales y el sistema inmunitario a través de la comunicación bidireccional con el sistema endocrino. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva que me pareció interesante? La relación que hay entre el sistema endocrino y el sistema, ¿qué sistema? Inmunitario. Entonces, habrá muchas enfermedades jóvenes, muchas explicaciones que aún no tenemos
pero estamos encontrando la relación entre esas bacterias bucales y el sistema inmunitario en general. Esta todavía no es la clase, hay una clase final donde nosotros hablamos de la diseminación de las bacterias de la boca hacia otras partes del cuerpo y la relación que tienen con patología focal, con infecciones focales. Solamente una pinceladita así, ¿no? Conocen el Alzheimer. Está relacionando que bacterias de la boca podrían ser responsables del Alzheimer. Está relacionando que bacterias de la boca son responsables de problemas cardíacos, que bacterias de la boca son responsables de problemas renales, de problemas de Parkinson. Hay un montón de predisposiciones o posibilidades de que estas bacterias produzcan esos problemas. Todavía no definidos, están en estudio. Seguramente cuando pasen más años, cuando haya más estudios, dirán que efectivamente la bacteria fulanita de tal es la responsable de producir Alzheimer. Fíjense esas relaciones, fíjense la importancia que está teniendo ahora la odontología o la microbiología odontológica, para ser más exactos. Hay muchas cosas que el hombre no conoce, ¿no? Creo que yo les hablé del iceberg clínico. ¿Saben lo que es el iceberg clínico? Sí, creo que les mencioné. Claro, o sea, el iceberg clínico es ese hecho de que nosotros conocemos por qué se hundió el Titanic. Esto es el nivel del mar y esto es un iceberg. ¿Qué cosa vemos del iceberg? Fíjense, esta partecita y toda esta masa de hielo es desconocida, pero no se ve a simple vista. Y el Titanic, cuya eslogan era: este es un barco que nunca se va a hundir, en su viaje inaugural se hundió. Eso es como que la naturaleza le dice: hombre, no seas tan soberbio, que yo, naturaleza, te voy a ganar. ¿No? La naturaleza es poderosa. Ustedes saben lo que ha pasado en Florida estos días. Y cada vez esos huracanes, esos tifones van a ser mucho más acentuados. ¿Por qué razón? Por el cambio climático. No tenemos huracanes en el Perú, podríamos tener en el futuro, podríamos tenerlos. Y usted ve devastadores. Ni Estados Unidos, la potencia mundial, puede contra la naturaleza, no puede. Y lo que hace es esperar, evacuar a la gente para que no mueran, pero sus casas son destruidas, sus autos son destruidos. Fíjense el poder de la naturaleza. Esto es un iceberg. Y si nosotros en lugar de hielo le ponemos enfermedades, eso es lo que conocemos. ¿Qué conocemos de las enfermedades? Mucho o poquito. Este poquito. Y acá, si yo pongo el ojo humano acá, conocemos este lado y el otro lado tampoco lo conocemos. Muchas de las enfermedades se reconocen cuando las personas mueren. Y hay una epidemia, un hallazgo de enfermedades post-morte. Ustedes saben cuando la gente muere y cuando muere súbitamente, ¿a dónde le llevan? A la morgue y le hacen necropsia. Y hay estudios epidemiológicos que le toman muestras de contenido gástrico de diferentes partes del cuerpo para ver qué enfermedades podría haber tenido esa persona sin que las haya sufrido, asintomáticas. Digo, entonces hay una epidemiología post-morte. Podemos hacer estudios de enfermedades que tenía la persona después que ha fallecido. Y eso nos da luces que de vivos no se conocen. Muy bien, entonces, esas son las cosas que están apareciendo, que se están descubriendo. ¿Cómo? Allá, su compañero me pregunta acertadamente si hay uno de los géneros que tenga más prevalencia para tener caries, como en otras enfermedades. No se ha descubierto. Lo que sí se ha descubierto es lo que estoy mencionando hace un ratito: el tipo de bacterias que hay. Lo que queda de estas bacterias nuevas es estudiar si estas bacterias, por ejemplo, en hombres o mujeres, son glucolíticas. ¿Me entienden, no? O sea, si la mayoría de estas bacterias son glucolíticas, las bacterias que están en los varones o en las mujeres, ahí podríamos saber quién tiene más predisposición a tener caries o enfermedad periodontal. Eso todavía no se ha determinado. Están estudiando ese metabolismo de todas estas bacterias nuevas y de las que aún no se conocen.
Pero sí, por ejemplo, si yo digo, ¿quién tiene más prevalencia de tener Alzheimer? ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres. Mujeres. Las mujeres tienen más prevalencia, tienen más posibilidades de tener Alzheimer que los varones. ¿Quién tiene más posibilidades de tener gonorrea? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres más que las mujeres. Por ahí anatómicamente el tamaño de la uretra, que es más fácil que haya uretritis en ellos que en las mujeres. Pues hay características de cada caso que condicionan que haya más o menos enfermedad. Mire, acá microbiota es significativamente distante diferente entre individuos, incluso en la misma población, lo que podría apoyar la propuesta del uso del microbioma oral como huella digital. Fíjense a qué se quiere llegar. ¿Qué me quiere decir este mensaje? Que yo podía estudiar los microbios de una persona y decir, esto pertenece a la delegada, porque estos microbios son como huella digital. Imagínense hacia dónde se quiere llegar, pero claro, cuando los métodos sean más sofisticados y yo tenga con facilidad que identificar el tipo de microorganismos que podría haber en una muestra de saliva, por ejemplo, de las personas. Streptococcus sp, que tiende a formar relaciones estrechas con Rhobia, Quinomyces y Pseudomonas, es factor predictivo de caries. Acá yo puedo encontrar a estas bacterias en la cavidad bucal y digo, esta persona probablemente tenga más caries que la persona donde no encuentro las bacterias. A ver, ese es un punto importante, jóvenes. ¿A ustedes les han enseñado cómo hacer para ver el riesgo de caries en una persona? Todavía no. ¿Cómo harían? ¿Ya les enseñaron eso? Todavía no. ¿Cómo saber si una persona tendría la sensibilidad o riesgo de caries? Hay unos índices orales. Hay índices orales que me permiten eso, ¿no? Yo le puedo preguntar a una persona, por ejemplo, con una encuesta a una mamá, ¿qué le dio? ¿Qué le da de comer? ¿A qué hora va a hacer el aseo? Y yo digo, este niño, este jovencito, tiene más o menos riesgo de caries. Pero yo podría, desde el punto de vista microbiológico, hacer lo mismo. A ver, dígame, ¿cómo podría saber el riesgo de caries desde el punto de vista microbiológico? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Yo tomo, claro, tomo una muestra de saliva. ¿Y qué busco? Buscaría bacterias que están relacionadas con caries. Una de las bacterias que está más relacionada con caries, ¿cuál es? Streptococcus mutans. Yo podría hacer, y hay test para ver recuento de Streptococcus mutans en saliva. De tal modo que si yo encuentro ese test por encima de lo normal, digo, esta persona tiene más riesgo de caries que la que tenga Streptococcus mutans debajo de ese nivel. Y así como esa bacteria hay para enfermedad periodontal. Yo podría buscar bacterias periodontopatogénicas y digo, si estas bacterias están ahí, es que hay latente el riesgo de tener enfermedad periodontal. Mire, o sea, se puede hacer eso. Y entonces acá también se está incluyendo las bacterias cariogénicas por excelencia eran Streptococcus mutans, Actinomyces, Lactobacillus. Pero ahora se ha sumado Pseudomonas como otra bacteria cariogénica. Otra vez, es producto de la investigación y del conocimiento nuevo que se está encontrando. La lengua, los dientes, mucosas orales, paladar albergan una microbiota distinta para cada nicho. Esos son los ecosistemas con diferentes bacterias. Tal es el caso de Bacteriolacea y Streptococcus sp, observadas en todas las áreas de la cavidad oral, así como Fusobacterium microbotella en amígdalas y garganta, y Veigotella observada en el paladar duro, amígdalas, garganta y parte de la posterior de la lengua. ¿Qué quiero decirles? Voy a detallar un poquito más adelante que las bacterias pueden encontrar su nicho ecológico en determinados lugares, en unos más que en otros. ¿Y qué pasa con las bacterias que tienen la capacidad de degradar proteínas?
¿De qué están formadas las proteínas? Señorita. Aminoácidos. ¿Hay algunos aminoácidos que tengan azufre? Aminoácidos azufrados. Bioquímica. ¿Cuáles? Cistina, cisteína. Entonces, si yo tengo una bacteria, fíjense esto, ¿no? ¿Qué cosa es la litosis? El mal aliento. ¿Cuál es el origen de la litosis? ¿Quién es responsable de la litosis? Bueno, ya mala higiene, pero un poquito más allá. ¿Qué pasa con la mala higiene? Desarrollo de bacterias, un poquito más allá. No por ahí. Que metaboliza. A ver, fíjense, escenario 1. Yo tengo una persona que no ha comido carne la noche anterior, que ha comido carbohidratos, galletas, qué sé yo, pan, y no tenía para comprar carne. En cambio, otra persona se comió una parrillada y los dos durmieron sin cepillarse. ¿En cuál de los dos hay más halitosis al día siguiente? La que consumió carne, porque uno de los productos de degradación del metabolismo de la carne es H2S y los compuestos azufrados. En cambio, en carbohidratos no hay de dónde salga el mal olor. ¿Me entienden? O sea, el metabolismo de glucosa no produce halitosis, el metabolismo de proteínas sí lo hace. ¿Por qué? Por los compuestos azufrados que están ahí y por las bacterias que tienen esa capacidad. El diagnóstico de halitosis y disbiosis oral en el laboratorio comúnmente se usa una prueba de aliento para detectar productos bacterianos como los compuestos sulfurados volátiles, CSV, acuérdense este nombrecito. En particular, el H2S. ¿Se acuerdan de H2S? ¿Hemos detectado eso en el metabolismo o no? ¿Dónde determinamos la presencia de H2S? En salmonella. ¿En qué medio? En el TCI y en el CIN. ¿Se acuerdan? Proteos también. Entonces, ahí se está produciendo H2S. Ese H2S es un compuesto sulfurado volátil y es responsable del mal olor. Dice, boca seca. ¿Por qué la boca seca? ¿Qué pasa con la boca seca? Claro, serotonía. ¿Cuál es la influencia de la saliva? El flujo salival lo que hace es limpiar. Es una sustancia que lo que hace es eliminar los microorganismos, nos permite deglutirlos y no está mucho tiempo en la boca. Pero si la boca está seca, ¿qué sucede? Los gérmenes están ahí y no se mueven. Y eso es una causa es un factor para que haya. El aliento matinal es clásico, porque durante la noche los gérmenes se han aprovechado para degradar los productos proteicos que haya en la boca. A ver, pregunta, ¿y solamente se produce esa halitosis por los restos de carne que no hayan sido removidos? ¿Cuál puede ser la otra fuente? Ajá. A ver, pero sentándome, me dice su compañera, enfermedades sistémicas, que puede ser, es cierto, pero en la cavidad bucal no más, en el centro de cavidad bucal. Luego hablo de las otros factores. A ver, siempre, jóvenes, siempre decían, las bacterias proteolíticas y que degraden compuestos azufrados van a producir mal olor. Repito entonces, ¿solamente será porque hay restos alimenticios cárnicos en la boca o podría ser otra causa? ¿Sabe qué puede ser? A ver, si yo tengo ¿has visto hacer algún odontólogo esto? Eso hace. Huele. Y si huele mal, ¿qué significa para él? Que todavía está por trabajar, que todavía hay restos culpables y hay microbios que están produciendo ese mal olor. ¿De qué estamos hablando otra vez ahí? Del metabolismo de proteínas.
Mire cómo se expresa ese metabolismo. El asesor huele mal, entonces voy a seguir trabajando porque no he removido totalmente la pulpa. Ahora sí, además de estos problemas que estamos hablando, yo digo, si yo podría decir en un examen, dígame 3 causas de halitosis, usted me va a decir porque degradan restos cárnicos que no han sido removidos, porque se está degradando el tejido periodontal y porque está degradándose el tejido pulpar. Eso a nivel de boca. Ahora sí, ¿qué puede haber? Otras causas de halitosis, las bacterias se acumulan en la cavidad oral, en la lengua, eso es parte de lo que estamos hablando, comida con olores fuertes, obviamente si comemos qué cosa, por ejemplo, cebolla, que es característico, que va a dar una halitosis, los problemas de gingivitis, de caries, y otras causas, amigdalitis, sinusitis, desórdenes digestivos, estreñimiento o enfermedad pulmonar. Todas estas son otras causas fuera de la cavidad bucal que podrían ser motivo de halitosis. ¿Por qué sigue el estreñimiento? A ver, en el estreñimiento, ¿qué sucede? No hay una evacuación de los restos alimenticios de forma periódica. Y al no evacuarse, ¿qué sucede con eso? Se van generando, se van concentrando los malos olores. Las personas que tienen una evacuación diaria, regular, incluso esas heces tienen menos mal olor que las personas que tienen estreñimiento, porque repito, se van concentrando esa materia fecal que tiene bacterias, que tiene productos del metabolismo como los compuestos sulfurados, están en concentración ahí, porque no han sido evacuados 2, 3, 4 días. Conforme más días pasen, esa materia fecal está más concentrada y con malos olores. Y puede haber un reflujo. Ustedes saben que las personas podrían tener, y generalmente las personas con estreñimiento suelen tener reflujo. Reflujo es este problema gástrico donde hay estos eructos continuos o el contenido estomacal puede como regresar. La gente le llama acidez o vinagrera. Comúnmente dice el médico, estoy con vinagrera. El médico dice reflujo. Estoy con acidez, reflujo. También, claro, su compañera me habla de los problemas de anorexia o la gente que tiene esos problemas, unas disbiosis gástricas, problemas gástricos y también puede tener este tema de halitosis. ¿Cuál es la relación entre microbios y las enfermedades bucales? Como ya estamos mencionando, una relación muy estrecha. Los microbios son los causantes de enfermedades, de las principales enfermedades a nivel bucal. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué los odontólogos deben ser agradecidos con los microorganismos? Porque dan trabajo, ¿no es cierto? Y ahí están, los microbios bucales son responsables de caries y enfermedad periodontal. Evidentemente ahí no hay ninguna duda, ellos son los principales responsables. Y esta caries de enfermedad periodontal da lugar ¿a qué? A las tareas principales de los odontólogos. Ustedes trabajan en la prevención, en la curación, extracción, prótesis, endodoncia, periodoncia. Fíjense, las principales actividades de los odontólogos están ligadas a caries de enfermedad periodontal. Y eso da lugar a la odontología. Por lo tanto, haciendo una inferencia simple, lógica, estos microbios, si no hay microbios, ¿qué no habría? Odontología como la conocemos. Supongamos que hay un trome, un científico que dice, mira, te haces este colutorio en la mañana y los microbios desaparecen de la boca. ¿Cuál sería la consecuencia? No hay caries, no hay enfermedad periodontal y por lo tanto no hay necesidad de tantas actividades
como la que estamos teniendo ahora en la odontología. ¿Qué harían los odontólogos? A ver, dígame, actividades que no están ligadas a caries de enfermedad periodontal. Sí, ortodoncia, por ejemplo, estética dental, pero ¿esto es lo más o es lo menos? Con respecto a esto, es lo menos con respecto a esto, ¿no? Porque hay, ¿qué hace? Si usted le preguntaría a un odontólogo, ¿qué has hecho hoy día o qué ha hecho doctor hoy día en tu consultorio? Te va a decir, bueno, he curado caries, he hecho ortodoncia, he hecho todas las actividades que están acá. He hecho una profilaxis, todo relacionado a caries de enfermedad periodontal. Y de estos microbios, si caries es más prevalente que enfermedad periodontal y mutas es el más prevalente, deberían tener ustedes así una figurita de Streptococcus mutans y hacerle una reverencia todas las mañanas que nunca desaparezcan mutas, porque gracias a él es que van a tener ustedes trabajo, si no estarían acá, estarían en otra universidad, en otra carrera, y yo haría lo mismo, ¿no? Yo le tengo mucha gratitud a los microbios, porque gracias a los microbios, pues he podido satisfacer mis necesidades básicas, pasearme un poquito, casarme, tener hijos, gracias a los microbios. Porque ustedes saben, yo soy odontólogo, no soy odontólogo, yo soy biólogo, yo soy microbiólogo. Yo amo a los microbios. ¿Cuál es la procedencia de los microbios? ¿De dónde aparecen los microbios? A ver, un niño en el vientre materno, ¿tiene o no tiene microbios? Ese bebé que está gestándose, ¿tiene o no tiene? No tiene microbios. Ese niño está limpio de microbios. Aunque algunas tendencias dicen, no, pero sí, tal vez haya microbios, pero no determinados. La tendencia más general es que no hay microbios en ese niño recién nacido. ¿Y dónde, cómo los adquiere? Los primeros microbios, hasta ahora, las tendencias son que se adquieren del canal vaginal. Ese niño nace por el canal vaginal, el canal del parto, y los primeros microbios que va a tener son los de la vagina de la mamá. Luego, a ese niño lo van a poner en el pecho de la mamá le empieza a dar de lactar. ¿Cómo se llama esa primera leche materna? El calostro, muy rico en nutrientes y en anticuerpos, inmunoglobulinas. Y ahí están los segundos microbios que llegan. Luego llega el medio externo, alimentos y bebidas, ese bebito va creciendo y le van dando de alimentos, y junto con los alimentos hay microbios. Y de la microflora bucal del papá, de la mamá o de la persona que cuida a ese niño. Ahí está un niño saliendo por el canal del parto y los primeros microbios van a ser estos. Luego ponen en la mamá, en el pecho de la madre, le da de lactar, microflora de la piel, de nuevo en el bebé. Este bebé empieza a comer, el papá o la mamá, ¿qué suelen hacer? Soplan, ¿no? Para que no se queme, soplan la cucharita, lo que pueda dar, y junto con ese soplido van las bacterias del papá o la mamá. Hay varios estudios donde se examinan los microbios de ese bebé y que corresponden a los microbios del papá o la mamá o su cuidador. Y luego ese bebé pues coge con las manos, hace todos los microbios que van sumando. Esas son sucesiones microbianas que va habiendo en ese niño. La microflora representada acá, muchos microorganismos, ¿cuántos dijimos aproximadamente? 775, es un montón y seguramente no son todos. Conforme avance la investigación y la tecnología, se descubrirán más. ¿Cuáles son los principales ecosistemas bucales? Las superficies dentales, el surco gingival, el dorso de lengua, la mucosa oral, la saliva y los materiales de restauración. Cuando hablamos entonces si yo pregunto cuáles son los principales ecosistemas bucales, son esos: superficies dentales, el surco gingival, el dorso de lengua, la mucosa, la saliva y los materiales de restauración.
amalgamas, resinas, prótesis, implantes, los aparatos ortodónticos, van a ser zonas de retención de los microorganismos bucales. ¿Cuáles son los factores de variación de la microflora bucal? Algo de esto ya lo hablamos, pero los factores importantes son la edad, el huésped y el ambiente, el alta y la maduración del biofilm o placa bacteriana. A ver, la edad, cambios en el huésped, transferencia de microbiota, microevolución, cambios en la diversidad. Voy a hablar más adelante de cuáles son las características de los ecosistemas bucales, y una de las principales características es la variabilidad. Y esa variabilidad está en función de la edad o del tiempo, incluso en nosotros. A ver, en nosotros mismos, si yo digo, tomo una muestra a las 6 de la mañana sin cepillarse todavía y llevo a cultivar, esa cantidad y diversidad de bacterias será la misma que a las 10 de la mañana. No va a ser la misma. ¿Será la misma a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche? No es la misma, porque conforme pasa el día y nosotros nos hemos cepillado, luego estamos poniendo alguna cosita de alimento, las bacterias van fluctuando y hay curvas que se dan en la calidad bucal de las bacterias, más o menos así, dependiendo de los hábitos alimenticios y dependiendo de los hábitos higiénicos de las personas. Entonces, hay una gran variabilidad de bacterias en función de esos dos datos: hábitos alimenticios y la dieta de la persona. Huésped y ambiente, factores genéticos, sistema inmunológico, ambiente, dieta, los hábitos que tenga la persona, eso es también diferente en cada uno de nosotros. Y el hábitat o ecosistema, las bacterias van a ser diferentes en la lengua, en los dientes, en la mucosa, dependiendo del oxígeno que haya, de la nutrición, el pH, también eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Y una vez que se tengan todos estos factores, a nivel de superficie dental, se forma una placa o biofilm. Esa placa o biofilm, jóvenes, es la madre de todos los males. A ver, para que haya caries, ¿qué tiene que formarse primero? ¿Qué tiene que formarse primero? A ver acá. Una superficie dental. Acá van a empezar a llegar algunos microorganismos. Después de haberse cepillado, se pegan unos microorganismos y que se van pegando los factores de adherencia que tengan. Luego van a llegar otros, y a qué edad va esto. ¿Cómo se llama esto? Placa bacteriana o biofilm. Y este biofilm, ¿qué va a hacer? Va a desmineralizar el esmalte, o si está acá, también desmineraliza, y ¿qué va a haber? Caries. Pero esta placa puede deslizarse acá. Esta es una placa, si está encima de la encía, se llama placa supragingival. Y si está debajo, subgingival. Y esta placa subgingival, ¿a qué está ligada? A que estando las bacterias acá, ¿qué atacan? Correcto, la encía. Y tendríamos en primer lugar, ¿qué cosa? Gingivitis. Si siguen afectando, esto sigue avanzando, ¿qué cosa tengo acá? Primero, gingivitis. Sigue avanzando, periodontitis. Y estas bacterias, por acá, ¿a dónde se van a meter? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? El canal radicular, la pulpa, y hay una pulpitis. Y esta pulpa, los términos siguen avanzando y se van ¿a dónde? Al ápice. ¿Y acá qué producen? Infecciones periapicales. ¿Quién origina todo esto? ¿Dónde se origina todo? En la formación de placas. Por eso es que todos los intentos, todo no pasaría si es que controlamos placa bacteriana. ¿Cuál es el objetivo máximo sería de la odontología? Controlar placa. Y la placa se puede controlar con métodos físicos o con métodos químicos. Con métodos físicos, ¿cuáles? Cepillado, hilo dental, los profilaxis. Químicos, los colutorios o antisépticos bucales, por ejemplo.
Muy bien. Por lo tanto, la placa, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién me dice qué cosa es? La caja de Pandora, ¿qué cosa era? Caja de Pandora. Se han olvidado si les he dicho. A ver, se han olvidado. Los griegos y los romanos están llenos de mitologías. ¿Se acuerdan? En la mitología griega hay un dios llamado, a ver, jóvenes, esta señorita está muy distraída, una carpetita hacia adelante, por favor. ¿Por qué estará tan distraída esta chica? ¿Alguien sabe? ¿Saben quién la distrae? Se nota cuando el profesor está explicando quién está conversando, quién lo está atendiendo. Y hace rato la veo a esta chica que alguien la distrae. ¿Dónde nos quedamos? Desde hace también la casi. Caja de Pandora. Decía que los griegos están llenos de mitos y leyendas. Y de ahí se aprende la etimología. Fíjense esto. Hay un dios de la medicina, es el dios Esculapio, que es el símbolo que está en el certificado en el colegio médico. Es un bastón rodeado de una serpiente. ¿Qué pasó ahí? Oye, sigue la distracción. Por favor, después de clase. ¿Dónde nos quedamos? El dios Esculapio, que es el dios de la medicina, cierto día le dicen, hay un lugar alejado de Grecia donde hay una epidemia, él va a capturar, según la mitología, el agente causal de esta enfermedad, y viene y le dice a su hija llamada Pandora, mira, te encargo esta caja, no la vayas a abrir por nada. La curiosidad de Pandora cuando el papá se va, dice, ¿qué cosas tendrá mi padre? Quiero ver qué cosas tiene, y lentamente empieza a abrir la caja, y en esa caja estaban todos los causantes de males y de enfermedades, y al abrir la hija, estos salen y ya no puede controlar, y se dispersan los males por el mundo. Por eso cuando hay un lugar donde hay muchos males, ¿qué se dice? La caja de Pandora. El ejemplo más clásico es el Congreso de la República. Esa es una caja de Pandora. Clásico, terrible. Entonces ya regresa, siguiendo la historia, su papá y dice, hija, ¿qué pasó? Hija, ¿ahora qué hago? Y dice, papá, ¿qué pasó? Mira, papá, disculpa, no, tuve curiosidad por saber qué había y abrí la caja. El papá se molesta inicialmente, como es natural, y luego también, como es natural, perdona a los hijos. Le perdona a la hija y le dice, vamos a tomar, llama a tus hermanas para ver qué hacemos. Y la llama a su hermana Higia y le dice, tú te encargarás de prevenir los males en el mundo. Y de acá deriva la palabra higiene. Y le dice a su otra hermana, llama a tu hermana Panacea, y tú te encargarás de curar todos los males en el mundo. Por eso es que cuando hay un medicamento, dicen el ginseng, la uña de gato es una panacea. Cuando un medicamento es muy bueno y que cura todo, decimos, eso es una panacea. Y ahí el origen de la palabra. Entonces, caja de Pandora, ¿qué cosa es? Es un lugar donde salen todos los males. Haciendo esa analogía, yo suelo decir, ¿cuál es la caja de Pandora en la calidad local? La placa. Habiendo placa, la placa origina todo lo que hemos mencionado hoy. El objetivo principal, si ustedes quieren contribuir con reducir las calles en el Perú, es qué cosa. Recomendar con su paciente controlar placa. Controlando placa se controla todo. A ver, ¿dónde estamos? Ya, ahí estábamos. Principales
dijimos que había diferentes ecosistemas. Ya, ahí estoy. Eso ya saben, ya voy a pasar básicamente, rápidamente. Ahí está la corona, el cuello, la raíz, todos los tejidos que pueden ser afectados por los microbios, ¿cierto? Y dependiendo ya del tema que les hice por ahí, va a producirse, por acá hay una formación de placa, caries o caries proximal, caries de fosas y fisuras, todo lo que ustedes van a llevar más adelante. Cada uno de los temas, ahora este es global, ¿qué van a hablar de luego? Microbiología de placas, microbiología de caries, microbiología de enfermedad periodontal, en detalle cada una de esas microbiologías. ¿Ya? Características de los ecosistemas suele ser una pregunta redundante. Características de ecosistemas: variabilidad, especificidad, heterogeneidad y cantidad. Cuando hablo de variabilidad, ya dijimos, es la capacidad de variar constantemente esa microflora de los ecosistemas orales. Especificidad es que hay ciertos microorganismos que son específicos de alguna zona. Por ejemplo, estreptococos son de mucosas orales y los bacilos generalmente son de el surco gingival, de zonas anaeróbicas. Heterogeneidad, heterogéneo significa diverso, ¿no es cierto? Heterogéneo. La heterogeneidad significa la diversidad de bacterias que hay. Y eso está representado en esas 755 que se mencionaban. Y la cantidad, esa cantidad es muy significativa después del intestino, de que hay la cantidad de bacterias y la variabilidad que hay es la boca, especialmente en una placa madura, que aproximadamente hay 10 a la 10, 10 a la 11 bacterias por gramo de placa. Es un mundo, 10 a la 10 es 1 seguido 10 ceros. Eso es como 1000 millones de bacterias. ¿Qué microorganismos hay? Hay gram positivos y hay gram negativos. Hay cocos, hay bacilos, hay espiroquetas. Otra vez, esto no les voy a preguntar, jóvenes, específicamente los nombres, sino ¿cuál es mi mensaje de esta diapositiva? Que hay de todo. Hay cocos, hay bacilos, hay aerobios, hay anaerobios, hay negativos, hay positivos, hay de todo. Ese es el mensaje de esto. Principales microorganismos en saliva, otra vez bacterias, en placa, en mucosa oral, en caries dentales. A ver, otro mensaje de esto. Ustedes encontrarán en la bibliografía, seguramente quieren decir microorganismos en la boca, en saliva, encuentran unos microorganismos. Buscan otra referencia y encontrarán otros microorganismos. Lo que quiero decir es que hay una gran diversidad de bacterias en estos ecosistemas. Y esa información que encuentren va a ser diversa. Miren ahí otra, cocos gram positivos, gram negativos, y ahí están los cocos, ahí están los gram negativos, y los bacilos positivos y negativos. Es redundante, por eso que me paso rápidamente. Siendo algunas bacterias, acá principales microorganismos, en caries, estreptococos, actinomyces, lactobacilos. En gingivitis, ahí están los microorganismos. En cada una de estas enfermedades hay predominancia de microorganismos. Otra característica que deben saber, si yo pregunto, en tuberculosis, ¿quién produce tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. Yo puedo decir, ¿hay varias bacterias que producen tuberculosis? No, es solamente Mycobacterium tuberculosis. ¿Hay varias bacterias que producen lepra? No, es Mycobacterium leprae. ¿Hay varias que producen tifoidea? No, solamente Salmonella typhi. Son son específicas. Y en calidad bucal, varias bacterias. Ahí son polimicrobianas. Todos los problemas de calidad bucal, siempre habrá muchas bacterias. Y las que se mencionan acá son las predominantes, son las más importantes, pero además de esas hay muchas más. ¿Ya? Esa es otra característica de los males de la cavidad bucal. Siempre son polimicrobianos. Evolución de las relaciones microorganismos y enfermedad. Ahí dijimos el biofilm,
¿Qué pasa con ese biofilm? ¿Qué produce? ¿Qué produce? A ver, un camino que es el biofilm, lo que mencionábamos por acá, produzca caries. Y la caries, pulpitis. Y la pulpitis va a infecciones periapicales. Infecciones periapicales, un absceso agudo, un absceso crónico, un granuloma, un quiste, todo lo que hay a nivel de periapio. Y por el otro camino es que vaya gingivitis, periodontitis, y la periodontitis puede estar ligada a infecciones periapicales. ¿Y acá qué sigue? Ahí ya la diseminación a otras partes del sistema estomatológico o del cuerpo. ¿Qué puede producir? Una osteomielitis. ¿Sí? ¿Qué es osteomielitis? ¿Puede producir osteomielitis? Angina de Ludwig, una celulitis. Eso todavía no estudiado. Si yo tengo, a ver, una bacteria que está en la infección periapical, en el ápice del diente, esa bacteria, ¿cuál es su soporte de ese diente? Está en el hueso alveolar. Y por lo tanto la bacteria puede afectar el hueso. Y estoy hablando de osteomielitis, osteomielitis, dependiendo de la afectación, o se puede ir a tejidos blandos, y estoy hablando de una sinusitis, por ejemplo, o una celulitis a nivel bucal. Toda la diseminación probable que hay acá, a diferentes lugares, y ahí es donde hablamos de la diseminación de bacterias en el organismo. Principales microorganismos, en la mucosa, digo, si bien es cierto, hay gran cantidad y variedad de microorganismos, hay algunos que son específicos. En la mucosa, Streptococcus tiridas, Micrococcus, Staphylococcus. Ahí están las imágenes. ¿Qué es esto? Estreto, cadenas. Esto es la fibra. Esta es una foto real. Estas son células epiteliales. Fíjense con los microorganismos sobre las células epiteliales. Con un ultramicroscopio o microscopio electrónico. En el surco gingival, ¿qué vamos a encontrar? Cocos gram positivos, actinomyces, lactobacillus, agregatibacter. Ya estamos hablando de algunas bacterias que son responsables luego de enfermedad periodontal. En saliva, cocos gram positivos, veillonella, actinomyces. Esas son algunas de las bacterias que se han encontrado. Repito, no son exclusivas, no son excluyentes. Son algunas de las que se han encontrado y seguramente se encontrarán otras más. ¿Cuáles son? A ver. Yo decía, para que unas bacterias se queden en el surco o en la superficie dental, hay factores o determinantes ecológicos orales. Repito, hay diferentes factores que permiten que haya unas bacterias que están en el surco, otras que están en la mucosa, otras que están en la placa dental. A eso se llaman determinantes ecológicos orales. Vamos a hablar de 3 determinantes ecológicos orales. Factores físico-químicos, el primero, temperatura, concentración de oxígeno, humedad y pH. Temperatura óptima para el crecimiento de bacterias, sí, 37 grados, para felices de bacterias. Concentración de oxígeno va a ser variable. En el surco gingival, menos oxígeno, por lo tanto, anaerobias. En la mucosa oral, más oxígeno, por lo tanto, aerobias o facultativas. Humedad. La humedad, para que haya bacterias siempre tiene que haber una humedad. Cavidad bucal es la humedad óptima. pH, el pH va a variar dependiendo de la zona. También, si yo estoy en una superficie dental donde se ha formado placa, ¿cómo está el pH? Ácido. Y ahí viven las bacterias acidogénicas. Y una bacteria que no sea acidogénica, ahí no pueden vivir. ¿Ya? Por ejemplo, una porfiromonas, que es una bacteria periodontomatogénica, no puede vivir en la placa porque es un pH ácido.
y la bacteria no vive en pH ácido. O sea, esos son determinantes ecológicos orales. El otro determinante es factores de adherencia. ¿Cuál fue el primer determinante ecológico? Factores físico-químicos, pH, temperatura. El segundo, factores de adherencia. Elementos bacterianos, dextranos, fructanos, glucositransferasa, fibrias, residuos proteicos. A ver, ¿qué significa eso? Supongamos que esta es la superficie del diente, así, lisa, este es el esmalte. Esta es una bacteria. Esta bacteria se queda fácilmente acá. ¿Qué necesita para quedarse acá? En una superficie así, vertical. Factores de adherencia, pues. ¿Y cuál es el factor de adherencia más importante? El glucocáliz. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado en alguna clase? ¿No? Sí. Glucocáliz es una estructura que envuelve al estreptococo y que es una estructura pegajosa. Eso sería como un pegaloco. ¿Se acuerdan de ese pegaloco? Se tiraba y se quedaba pegado, ¿no? Así. El estreptococo tiene su pegaloco, que se queda pegado, y una vez que se ha quedado pegado, las otras bacterias que están circulando, ¿qué hacen? Se pegan, y da lugar a la placa bacteriana. ¿Cómo? No. El glucocáliz está formado por unión de glucosas. Es un polisacario que tiene dextrano y fructano, que no es lo mismo que el ácido teicoico, que es un componente de la pared celular. Esa es una estructura externa a la pared celular que tienen algunas bacterias, entre ellas los estreptococos. Si me dicen, ¿cuál es el factor más importante del estreptococo para ser cariogénico? Es su glucocáliz, porque eso le da adherencia y hace que se pegue constantemente a la superficie dental. Fíjense, tan importante es eso, que los científicos dicen, los estudiosos de odontología, microbiología odontológica, no importa que esté el Butrax, lo que me importaría es que no se pegue. Y entonces buscan formas de evitar la adherencia del Butrax. No adhiriéndose, si no se adhiere, ¿qué no se formaría? Placa. Y si no hay placa, no hay nada. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos adherentes. Dextranos y fructanos, que ustedes le pueden poner acá, son los constituyentes del glucocáliz. La glucositransferasa, que es la enzima que ayuda a formar glucocáliz. Las fibrias, que son fibrias o pilis de adherencia, y residuos proteicos. Eso tiene la bacteria. ¿Y qué tiene el huésped? Tiene receptores. ¿Qué receptores? Fibronectina, proteínas y glucoproteínas salivarias y cálculo dental. El cálculo dental es un elemento adherente. O sea, le permite a las bacterias adherirse a eso. ¿Listo, jóvenes? La adherencia microbiana, ¿cómo está constituida? Lesión por unión lectina-carbohidrato, péptidos que reconocen residuos glúcidos y se unen a ellos, o glúcidos de película actividad, fibras y proteínas superficie. Ya, ese es un poquito el detalle, solamente lo que me interesaría que sepan ustedes, que para que una bacteria se pegue a la superficie dental, que debe tener elementos de adherencia, siendo el principal el glucocáliz. ¿Y el glucocáliz de qué está compuesto? Dextranos y glucanos. Exacto. ¿Y esos de qué están hechos? Dextranos de glucosas y fructanos de fructosas. Factores del hospedador. ¿Qué tiene el hospedador para que evite un poco que se adhieran los gérmenes? Integridad de la piel y mucosas, descamación celular, masticación y tejido linfóide asociado como las amígdalas. Es decir, si yo tengo un buen flujo salival, más o menos enfermedad periodontal o caries, menos, ¿no? Flujo salival que está limpiando. Descamación celular. Constantemente mis células del epitelio están descamándose y al descamarse junto con ella lleva bacterias que se degluten. La principal vía de difusión de las bacterias es la vía digestiva, pero que no tiene repercusiones. ¿Por qué? El ácido del cubo gástrico elimina la mayoría de bacterias. Masticación, la masticación, deglución y succión, arrastre mecánico de bacterias y
los sistemas protectivos inmunológicos son las amígdalas. Cuando están buenas, muchas veces las personas que tienen amigdalitis frecuente, ya es un poco infeccioso, ya no es protectivo. Ahí está alguna de las imágenes que nosotros hemos visto cuando hemos hecho la coloración de la mucosa. Se ve así, las células epiteliales, acá están sus núcleos y ahí están las bacterias. Y ahí podemos tener una idea del tamaño de las bacterias en función del tamaño de la célula epitelial. Esta es a ver cómo se adhiere. Esta es la superficie dental, este es el esmalte, esta es la película adquirida que se forma. Y acá tienen, miren, esto es un coco. ¿Qué cosa sería esto? La lectina, ¿no es cierto? Y se va a unir a esta película adquirida. O se unen entre sí varias bacterias y forman poco a poco una placa bacteriana o biofilm. Ahí hay una película, una placa primaria, secundaria, una placa madura, una formación de sarro. Todo eso lo verán en sus próximas clases. Esa es otra foto. La glucosiltransferasa. Tengo una diapositiva. Glucosiltransferasa es la enzima que permite unir glucosas para formar dextrano. Y fructosiltransferasa es la que permite unir fructosas para formar fructano o levado. ¿Está claro ahí, jóvenes? Fructosiltransferasa, ahí está. Glucosiltransferasa, entonces, ¿qué cosa es? Es una enzima que permite unir glucosas para formar dextrano. Ya saben que esto es adherente. Y la fructosiltransferasa fructano. Esta es otra vez una fotografía microscópica, microscopio electrónico. Así se ve una placa bacteriana. Miren la cantidad de bacterias, bacilos, cocos. Y el otro factor, ¿qué factores habíamos visto antes? Físico-químicos, adherencia, y el tercero que estudiamos, nutricionales. Y nutricionales hablamos de nutrientes endógenos, exógenos e interbacterianos. ¿Cuántos nutrientes endógenos? Es el propio de la saliva, es el propio del fluido gingival. Es el propio de huésped. El exógeno, como su nombre lo dice, es el que viene de fuera. Y el interbacteriano es un producto de la bacteria que sirve de nutriente a otra bacteria. ¿Cuál de los tres es el más importante para la multiplicación de gérmenes? Exógeno. Si bien el endógeno está presente, pero permite un crecimiento un poquito de la bacteria. Por eso es que, a ver, si uno tiene un 6, 7 de la mañana, se cepilla, bajaron los gérmenes, ese germen, la curva de crecimiento no aumentaría mucho si no hay alimento exógeno. ¿Cuándo esa curva se hace grande? Cuando consumimos alimento externo. El endógeno le permite un pequeño crecimiento, pero no hay más comida y baja. El exógeno es el más importante. Y ahí están los componentes de la... A ver. En los componentes de la saliva hay fluoruros, carbonatos, hay componentes orgánicos, mucinas, lisozima, hormonas esteroideas, y acá están los elementos cariogénicos, ¿no? Lo más rico, lo más dulce, es lo que más va a afectar a la carie de la enfermedad periodontal. Pero dentro de estos, si uno quiere comer un chicle, el tráiler sería no cariogénico. ¿Por qué el tráiler es no cariogénico? Porque tiene... Porque, a ver, para que sea cariogénico, ¿qué tiene que ser? Azúcar, glucosa, sacarosa. ¿Qué tiene este chicle? Tiene aspartame, sorbitol, tiene edulcorantes no cariogénicos. Es igual que ustedes le ponen a su café, ¿qué le ponen? Stevia, por ejemplo, es no azúcar. Por lo tanto, el metabolismo de stevia nunca va a producir ácido y por lo tanto no va a ser problema. ¿Ya? Entonces, trae y hay otros elementos, otros dulces que ahora se están incorporando que no tienen azúcar. Y las asociaciones nutricionales interbacterianas
son estas, miren ahí. Ya, algunos ejemplos. Prevotema y cotrimonas producen ácido graso. El ácido graso es un alimento para treponemas. ¿En qué estamos? ¿En qué tipo de factor? Ajá, de los alimentos cariogénicos o no, exógenos o no exógenos. Y acá estamos. ¿Esto qué sería? El ácido graso es un alimento exógeno, endógeno o interbacteriano. ¿Qué es? ¿En qué estamos? Interbacteriano, o sea, el ácido graso está siendo producido por Prevotella y Treponema utiliza el ácido graso como alimento. Por lo tanto, el alimento, ¿quién le está proporcionando? Otra bacteria. Esas son asociaciones interbacterianas. Lactobacillus y Actinomyces produce lactato, el lactato es alimento para Perigonella. Perigonella a su vez produce vitamina K y eso sirve para Prevotella. ¿Ven? Y Prevotella acá había producido esto. ¿Se dan cuenta la interrelación de las bacterias? Eso se da en un ambiente natural. Por eso es que muchas bacterias, cuando se las aísla, no se pueden cultivar porque se pierde esta interrelación. ¿Estamos, jóvenes? Sucesiones microbianas, ¿qué son sucesiones? 8:30. Voy a terminar en unos 15 minutos. Va a venir un doctor. Estamos en un proyecto de investigación y me van a hacer una invitación a quienes quisieran participar en ese proyecto. En unos 15 minutos me han dicho que termine para que llegue a explicar de qué se trata y cómo sería su participación. Esperemos que participen masivamente. ¿Qué es una sucesión microbiana? Sucesión, ¿qué significa el término? ¿La sucesión qué sería? Sucesión sería como que el cambio a través del tiempo, en este caso de la microflora. ¿Cómo la microflora va a cambiar a través del tiempo? Y esas sucesiones pueden ser halogénicas o autogénicas. Halogénica es el cambio producido por factores externos a la bacteria. Y autogénica, auto ¿qué significa? Por factores propios, por las propias bacterias. Entonces, cuando yo diga, dígame dos tipos de sucesiones, van a ser autogénica y halogénica, ¿no es cierto? A ver, un poquito. Ya, entonces decíamos, halogénica no tiene que ver la bacteria, es el huésped, el nacimiento, está dentro del vientre materno, no hay bacterias ahí, nace y ya sabemos cuáles son los principales microorganismos que van a poblar la cavidad bucal. Una vez que ese niño ha nacido, tiene cierta microflora, empieza la erupción dentaria, hay un cambio en ese niño y hay un cambio en la microflora. Luego pasa el tiempo, ¿no? O hay prótesis, esa prótesis indica también un cambio en el sistema, en el hábitat, y va a haber un cambio en la microflora. Entonces, esos cambios producidos en el huésped van a producir cambios en la microflora. Eso es halogénico. ¿Qué es autogénica? Creo que no está ahí. ¿Qué es autogénica? Los cambios producidos por las propias bacterias. Por ejemplo, si hay una colonización de las bacterias en la superficie dental, inicialmente en esta superficie, ¿cómo es el ambiente? ¿Aeróbico o anaeróbico? Inicialmente, aeróbico. Pero luego van llegando las bacterias y se acumulan, se van acumulando en la placa dental y consumen el oxígeno. ¿Y a qué da lugar? A que haya un ambiente anaeróbico. Entonces, ¿quiénes van a suceder? Valga la palabra, las bacterias anaeróbicas.
Por otro lado, si yo tengo acá, igualmente acá, las bacterias han llegado, hay glucosa, hay carbohidrato, degradan el carbohidrato hacia ácidos. El ácido que hace con